se ha entregado mucho el poder personal y el poder del camino personal a los caminos de otros. Exacto. ¿No? Entonces nosotros permitimos que gobiernos y que entidades externas nos digan por dónde hay que caminar, cómo tenemos que hacer la cosa, cómo tienes que alimentarte, qué puedes comer. Hola amigos de Quebrando Cascarones, bienvenidos a esta nueva temporada, a este nuevo episodio en donde estamos adentrados en otra dimensión, en donde nos estamos yendo hacia caminos regalados a la vida para poderlos recorrer, y en ese recorrer he topado con gente muy linda, muy interesante y con un saber grandísimo, y precisamente eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Hoy tengo aquí junto a mí en Quebrando Cascarones a Antay. Antay es una de esas personas que es un regalo para la vida, que cuestiona absolutamente todo y que hace cosas muy lindas en su diario vivir, y de hecho vamos a conversar con él de algo muy lindo que entra dentro de esta parte ceremonial de vivir nuestra vida como una ceremonia, que son las caminatas de poder, y alrededor de eso muchas cosas más. Antay, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi hermano. Bienvenido a Quebrando Cascarones. Preséntate un poquito para que la gente que no te conoce sepa quién eres, de dónde vienes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Antay Puru y este ha sido un camino muy bonito para mí, en el que primeramente soy papá, como pueden escuchar. Y es en realidad el ser padre ha sido como mi función principal y lo que ha ido marcando el camino de mi vida. Me dedico bastante a la permacultura y a la parte de la educación alternativa. Trabajamos mucho con niños y jóvenes este tiempo. Tenemos una escuela de permacultura en donde educamos de una manera más en libertad, por eso hay tantos niños en el espacio jugando. Y dentro de ese proceso, la vida me ha llevado a trabajar en una ceremonia que se llama la Caminata de Poder, que es un proceso muy bonito para el reconocimiento de la libertad, sobre todo, aprender a caminar y ser libre en tu propio camino, en tu propio corazón y tu propia dirección. Oye, Antay, cuéntame un poquito. Normalmente cuando uno llega a tener esta conexión con esta parte más espiritual o con esta parte más de las ceremonias y todo, viene desde una invitación de la vida. A veces es algo bonito, a veces es algo complejo que nos pasa. ¿Cómo fue tu llegar a esta parte? Pues en realidad mi proceso de llegar a las ceremonias fue, como tú mismo dices, o sea, la vida misma me encontró. Yo estaba en un proceso completamente diferente, muy conectado al sistema en el que vivimos hoy, haciendo mi tesis universitaria, trabajando, buscando esa estabilidad, ¿no? Exacto. Ese camino ya marcado que te ponen enfrente. Que para todos es así. Entonces, la medicina en realidad me encontró en la calle. La primera vez que tomé medicina fue en la calle con amigos, a lo loco. Y uno piensa que a veces uno va a tener una experiencia psicodélica, ¿no? Esa era la idea, la intención, pero en realidad inmediatamente la medicina entró en mi camino, me mostró que había trabajo por hacer. Claro. Y ese trabajo por hacer era cambiar la visión que uno tiene sobre uno mismo y sobre el mundo. Sí. La medicina y el camino espiritual me fue mostrando que en realidad para mí la base fundamental era entender que algún día yo iba a ser ejemplo para las futuras generaciones y qué ejemplo iba a dar. Okay. Entonces la medicina me preguntaba, o creo que en realidad mi voz interna más que nada, claro, me decía como, ¿qué es lo que tú quieres heredar a las futuras generaciones cuando tengas hijos? ¿Qué es lo que quieres heredar? Y entendí que, por ejemplo, con mis abuelos, ellos siempre fue la idea de heredar cosas materiales, ¿no? Tener una casa de herencia o dinero o tierras, cosas así. Claro. Y en ese momento para mí fue muy cuestionable el tema de las cosas materiales. Entonces decía, pues yo no quiero heredar cosas materiales a mis hijos.
Después empecé a pensar en mis papás. Mis padres siempre decían que en cambio la educación es lo que se hereda, Ujú. ¿no? Entonces ellos se dedicaron mucho a pagar los estudios y todo lo demás para que tengas algo seguro en la vida y cosas así por el Ujú. estilo. Pero en ese momento también era cuestionable para mí la Claro, educación del sistema. claro. Y me di cuenta que esa era la visión que ellos tenían del mundo Ujú. y la forma en la que ellos se relacionaban con la vida. Y para mí no tenía sentido, No iba por ahí. no iba por ahí en lo absoluto. Ujú. Entonces fue realmente entender que el camino es un misterio. Ujú. Y cuando tú decides caminar tu propio camino, se abre una puerta única e individual. Y tú eres el único que tiene acceso a ella para poder caminar. Exactamente. Y parte de eso es encontrar tu propio camino, ¿no? Exacto. Yo siempre digo, a mí me gusta juntar muchas filosofías y dentro de esta parte, yo creciendo en un hogar cristiano. Entonces, en este hogar cristiano dice, yo soy el camino, la verdad y la vida en una parte de la Biblia. No dice yo Dios o yo Jesús o yo Alá o yo el nombre que quieras, sino es el yo soy. Exacto. Entonces tú haces tu propio camino, buscas tu verdad y vives tu vida y desde ahí se crea toda esta parte de aquí. Sí. Precisamente parte de eso es cuando sales a caminar, cuando conectas en la naturaleza. ¿Cómo es una caminata de poder en parte de esta visión ceremonial y en qué te ayuda esa parte? Pues para mí la caminata ha sido entender que en realidad el camino es la ceremonia como Ujú. tal. El camino de vida es la verdadera ceremonia. Exacto. Esa es la diferencia entre una caminata de poder y una ceremonia frente a un fuego, Ujú. ¿no? Porque en realidad tú estás en un constante caminar, en un constante reconocimiento de tu propio andar. Claro. Entonces a mí me ha enseñado mucho a entender que la vida mismo, que el caminar mismo de la vida es la ceremonia como tal. Ujú. Y que en realidad no hay un camino escrito. Uno va descubriendo el camino a cómo va andando, a las situaciones y circunstancias que se presentan en el día a día, ¿no? Y que la vida no es lineal. Ujú. Al igual que el camino en la montaña, a veces toca subir, toca bajar, toca arrastrarse, Claro. toca saltar. Exacto. Y a veces tienes buenas caídas, ¿no? Entonces hay que, en realidad la ceremonia me ha enseñado a mí mucho ese proceso de saber que no importa cómo es el camino, lo importante es seguir andando, Seguirte moviendo hacia sí, adelante. seguir hacia adelante. Y es súper interesante porque parte de tu vida y de tu andar precisamente es eso. También ahorita precisamente estamos en La Pacha, que es una fundación en donde enseñas toda esta parte de permacultura, en donde eso que predicas lo haces carne también, lo haces Sí, vivencial. Y es como estar siempre en ese proceso de estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué representa La Pacha en este camino tuyo, en este andar? bueno, pues la Pacha ha resumido de cierto modo todo el deseo del corazón. Ujú. Para mí, la Pacha, eh, bueno, Pacha en el idioma quichua significa espacio-tiempo, ¿no? Ujú. Es un lugar específico en un tiempo específico. Ok, Entonces, uno tiene que entender que cada instante es un lugar y tiempo específico. exacto. Entonces, la Pacha ha sido un proceso para mí personalmente y después para la gente que se ha Ujú. involucrado en esto de entender que el espacio y el tiempo no es permanente. Va cambiando. Entonces nos permite adaptarnos al cambio. Ujú. Y especialmente en este tiempo, en la actualidad en la que estamos hoy, es muy importante reconocer ese Sí, cambio, porque las cosas realmente están cambiando muy están cambiando rápido mucho. y es necesario, a veces tenemos este concepto, o yo conozco mucha gente, sobre todo, por ejemplo, de la generación de mis papás, de mis abuelos, y algunos de mi generación también, que les cuesta mucho el cambio, Ujú. ¿no? Y en realidad nada es permanente en la vida. Nada, sí. Y mejor si aprendes a adaptarte a los cambios porque no te quedas estancado. Algo que yo he aprendido en el camino, sobre todo en las ceremonias con las caminatas, es que uno se vuelve como el agua cuando uno decide tomar su camino, su Ujú. propio camino. Entonces, cuando el agua se estanca, cuando tú te estancas en tu vida,
el agua empieza a podrirse. Claro, Y lo mismo pasa contigo. exacto. El saber más bien adaptarte al camino, y lo que el agua mismo hace cuando se adapta es encontrar otras formas de seguir fluyendo. ¿En qué te ha servido todo este estilo de vida y esta parte vivencial de las ceremonias, de las caminatas, de la pacha, para vos poder reconocer cuándo es el momento de soltar algo, de cambiar algo? Porque mucha de la gente con la que conversamos tiene esta sensación de que ya se cerró un ciclo, de que esto ya se acabó en mi relación, en mi trabajo, en esta parte de mi vida, pero de alguna forma no lo puedes soltar. ¿Cómo te ha servido a ti para reconocer esto de que es el momento y ahora es el momento del cambio? Pues cuando incomoda, Ujú, pero hay dos formas de incomodidad, ¿no? Hay una incomodidad que te empuja a un ujú, cambio. Cuando tú no escuchas a esa incomodidad, empieza a molestar. exacto. Entonces, cualquier incomodidad en realidad ya muestra que ya tienes que cambiar. Por ejemplo, en las caminatas, si tú estás llevando, yo qué sé, cosas pesadas o en tu mochila, o estás llevando cosas pesadas en tu ropa o cosas así por el Ujú, estilo, pues toca soltar, ¿no? Lo ujú, mismo pasa en el día a día, cuando tú empiezas a llevar cosas que ya te pesan, que ya te cargan, que ya se siente en realidad que no pertenece, por claro, que algo ya no empieza va a más. pesar, Exacto. entonces hay que soltar. Ujú, Nosotros no podemos seguir andando con una piedra en el zapato, te claro. vas a lastimar los pies. Exacto. Antai, y para la gente que todavía no conoce un poco de esto, en la caminata de poder, ¿qué haces? ¿Solo vas, caminas? ¿Hay también medicina? ¿Comparten algo durante la caminata? ¿O solo es ir y hacer tu camino nada más? Pues en realidad sí, nosotros compartimos medicina, es Ujú, una ceremonia no completa de 4 etapas. La ceremonia tiene 4 etapas en las que nosotros compartimos ciertas plantas maestras. ujú, A veces está la huachuma, que trabajamos mucho con huachuma, o trabajamos con niños de luz ujú, u hongos mágicos. Estas medicinas nos permiten entrar en un estado de conciencia coherente con nuestro propio camino, ujú. porque la mayor parte del tiempo, incluso en nuestro día a día, caminamos de manera muy automática. Exacto. Entonces no estamos muy conscientes de que, a pesar de que nos incomoda, nos está incomodando. Entonces te Sí. estás tan concentrado en otra cosa que no estás consciente de que te está incomodando algo. Ujú, tal cual. Tal cual. Sí, y antes de empezar el episodio conversábamos un poquito con Antai sobre esta parte del uso de las plantas maestras, que a veces queremos tener una visión o irnos más allá o ir fuera, pero ¿cómo pretendemos hacer eso si todavía no tenemos esta conexión con el cuerpo? Todavía no hemos reconocido eso que incomoda en el cuerpo, que a veces puede estar en forma de algún trauma, de alguna memoria, de alguna vivencia, y Sí. precisamente es algo que incomoda. ¿Cómo las personas pueden transitar por esta incomodidad durante la ceremonia o la toma de medicina? Pues generalmente se manifiesta a través de cansancios o Ujú, miedos. Nos pasaba, por ejemplo, el tema una vez en una ceremonia. Hubo una hermana que apenas empezamos la ceremonia, o bueno, en realidad la ceremonia empieza con un círculo pidiendo ujú, permiso al espacio, a la montaña, al lugar donde vamos a entrar a caminar. Compartimos las plantas maestras y empezamos el proceso. ujú. Y ya recién habíamos empezado a caminar, esta hermana ya no quiso. O sea, Ya, dijo, no, yo no no me voy a muevo. caminar, no me Ujú. muevo de aquí. Y recién habíamos empezado, o sea, no era ni siquiera una excusa decir estoy Cansancio, claro. cansada. Entonces, así se manifiestan en realidad los mismos limitantes que uno mismo se pone a uno Ujú, mismo. El sí, limitante en realidad viene de uno. claro. Y fue conversar con ella, fue hacerle reconocer que en realidad a veces puede o sea, las cosas nuevas generalmente siempre generan un poco Siempre de te dan un miedo. poco de miedo, sí. Y generar un cambio en tu vida puede crear este miedo, porque en realidad es algo nuevo. Ujú, El cuerpo se acostumbra y se habita pues a un hábito, ¿no? claro. Y hacer este cambio, hacer este proceso requiere de un movimiento energético muchas veces fuerte. Y diferente también, Exacto. claro. Entonces puede manifestar de esa manera, otras veces se ha manifestado con cansancio justamente, o con malestar en el cuerpo, Ujú, o hay gente que se tropieza en la ceremonia, está caminando y se cae. Todas esas cosas te muestran.
Te dan una pequeña señal. porque en realidad la ceremonia es solamente una manifestación de tu día a día. Ujú. En la ceremonia no se pueden presentar absolutamente nada que no esté relacionado con tu vida, o sea, con lo que tú estás vibrando, con lo que tú estás llevando contigo, Exacto. ¿no? Porque es un proceso de saber cómo estás manejando tu camino. Hacia dónde estás yendo. Ajá, y Claro. sobre todo, cómo. Ya. Oye, es súper interesante porque yo que he tenido la posibilidad de vivir estas experiencias y por eso es que se las paso, se las comparto. Como dices tú, cada paso, cada circunstancia, cada canto de un pájaro, todo está como en interrelación y para mí es una de las herramientas, hablándolo así, las ceremonias, las plantas maestras, este conocimiento ancestral, una de las cosas que me ha llevado a tener este contacto con el todo, Ujú. saber que estás conectado con absolutamente todo, saber que estás sostenido por absolutamente todo y saber que eso que decías, que lo que tú haces hoy va a crear algo en un futuro, no solo para mí, sino para mucha más gente, tal vez. Y al entrar en ese punto, entramos en este punto de la Pacha, que es esta herencia que estás creando desde hoy para un futuro. ¿Qué hacen aquí en la Pacha? ¿Qué se hace por acá? Bueno, pues el camino nos ha mostrado, a mí me ha enseñado mucho que el movimiento no es todo el tiempo estar de un lado al otro, Ujú, ¿no? Sino también el movimiento puede ser dentro de un mismo espacio. ujú, Cuando hablábamos hace un rato del agua estancada, es cuando el agua no está en movimiento absoluto. exacto. Ahí es cuando empieza a podrirse. Pero, por ejemplo, cuando el agua empieza a acumularse dentro de un lugar, por Ujú, ejemplo, en un lago o una laguna, hay un movimiento dentro del lugar dentro, claro. y eso permite el paso a la vida. Ujú, La Pacha ha sido una enseñanza personal y después colectiva, entendiendo que al igual que el agua, que es río, llega un momento en el que se convierte en lago o ujú, laguna, ¿no? Y en ese lago y laguna da paso a la vida y exacto. permite que en realidad las cosas cobren, Ujú, cobren una vida. La Pacha ha sido ese proceso en el que todos estos rezos y todas estas visiones que han llegado a través de las ceremonias y del conocimiento ancestral y también del entendimiento personal, ¿no? ujú, Con respecto a absolutamente todo ha sido como, bueno, es tiempo de dar vida, de dar paso ujú, a esa visión de poder vivir de manera más sostenible. Porque el camino me ha mostrado en realidad que el camino, como te decía hace un rato, es único. No podemos nosotros repetir el mismo camino que ha claro. hecho otra persona. Ujú, Y es más, incluso cuando tú caminas el mismo camino de alguien, no puedes ir marcando las mismas las mismas huellas, pisadas. exacto. No, es imposible. Ujú, Entonces, con todo este cambio y esta transición que la humanidad está viviendo y que el planeta está viviendo, nos ha enseñado que, o me ha enseñado en realidad que se ha entregado mucho el poder personal y el poder del camino personal ujú, a los caminos de otros, exacto. ¿no? Entonces nosotros permitimos que gobiernos y que entidades externas nos digan por dónde hay que caminar, cómo tenemos que hacer la cosa, no, qué es lo que cómo tienes que alimentarte, qué puedes comer, qué no puedes Ujú, comer, cómo tienes que educar a tus hijos, claro. qué no les puedes enseñar, en qué tienen que trabajar, incluso te dan una lista en qué pueden trabajar. Te enfrascan completamente y te limitan a no encontrar tu propio camino. Ahí es por donde está ya marcado. Ajá. Y te venden una idea que es una mentira completa desde mi punto de vista, que es la seguridad, ¿no? Ujú, No, porque este camino es más seguro, te claro, dicen. Pero en realidad nadie tiene comprada la vida, mi hermano. claro. Y la Entonces, seguridad es algo que encuentras dentro de ti, además. exacto. Oye, Antai, es en sus redes sociales, en las redes sociales de La Pacha, el otro día ponían que están buscando como personas que puedan financiar y apoyar al proyecto. Y a Sí. mí me parece algo súper interesante esto porque yo cuestionaba el otro día, conversaba con unos amigos de esta parte y ellos decían, es que yo no estoy diseñado para ese tipo de vida. Y le decías, es perfecto, es totalmente válido, pero desde el lugar en donde estás, también puedes generar y también puedes de alguna forma decir, este es mi aporte para esto. Y ahí es en donde yo digo, entra esta parte de resonar con tu proyecto, de decir, ah, yo, si bien yo no puedo estar ahí, puedo ser parte de esto Ujú. también desde este lado, porque a la larga es tu energía en forma de dinero apoyando esta parte. ¿Qué es lo que están requiriendo en este momento como Pacha, como para que la gente también pueda conocer?
Pues en realidad nosotros ahorita lo que requerimos es una comunidad. Ujú, Estamos buscando gente que en realidad sienta ese llamado ahora. ujú, Sabes que yo entendí que en realidad esta forma de vida, este modus vivendi, es para todos. claro, Y en realidad esta es la forma natural en la que solíamos vivir y claro. esta es la forma natural en la que vamos nuevamente a vivir. Hacia allá vamos. Yo estoy de La acuerdo. gente habla por la comodidad en la que vive Ujú, y está bien. eh, Llegará su momento en el cual exacto. ellos puedan entender. Todos los que hemos decidido hacer este cambio hemos sentido la presión de decir, ya no puedo más con esto. Y no es porque no se haya estado yendo mal en la otra vida Ujú, dentro del sistema, es porque simplemente uno entiende que se está perdiendo a uno mismo, ya no se reconoce. ujú, Entonces, esta forma de vida nos permite en realidad darnos la libertad de saber quiénes somos realmente. claro. No, porque la sostenibilidad no significa que vas a vivir en una casa de barro y vas otra vez a cocinar en fuego y leña y que vas a ir a coger agua de la quebrada como hacían Ujú, nuestros mayores y todo eso. No es eso. ¿No? claro. En realidad la sostenibilidad es crear un sistema entendiendo las tecnologías y la forma que tenemos de vida hoy, pero adecuada a un buen uso de los recursos. Ujú, ¿Entiendes? Y es más, ni siquiera decir que son recursos porque la tierra está viva, o sea, no claro. es un recurso natural. Exacto. Entonces, crear una buena relación con la tierra y usar bien todo lo que la tierra nos brinda para tener una vida digna es el proceso. Exacto. Entonces, ahorita, en realidad, como fundación, lo que buscamos sí es un apoyo de comunidad, o sea, queremos que la gente venga, Claro. más que nada, porque de nada sirve en realidad que los recursos lleguen si no hay con quién compartir. Una lección que un abuelo me dijo y es que el poder está hecho para compartir, Ujú, ¿no? Entonces, los recursos, todo ese poder económico, todo ese poder comunicacional, todo esto, en realidad, todo este poder de conocimiento ha sido dado para que uno pueda compartir con claro. nosotros. Exacto. Caso contrario, ¿para qué? Claro, no tiene Claro, sentido. Oye, y es súper lindo porque yo digo desde cada uno desde nuestro lugar, vamos como que tratando de crear esa comunidad, que es lo que yo hago desde mi parte, desde el trabajo con el cuerpo en sí, ujú, cuando trabajo con las personas y les invito a integrar que no es solamente tu dolor de hombro, tu dolor de pie, sino hay una vida alrededor de eso, que es lo que decías, ¿no? Hay algo acá que está incomodando y tu cuerpo te está diciendo, sí, sal de aquí, tenemos que soltar esto, tenemos que cambiar esto. Y es permitirle a la persona integrarse nuevamente a esto, a reconocerse desde ese lugar de que puedes crear tu vida de una forma diferente. exacto. Y eso es algo muy lindo que tiene la medicina ancestral en realidad, porque es algo que yo lo he vivido. Y quiero preguntarte si es así para todos o es solamente como necesitas estar en un nivel de conciencia, digamos, para recibir esa información. Por ejemplo, tú llegas a una ceremonia, ¿sí? Y hay gente que de pronto tiene su despertar o se ilumina o tiene un montón de información y hay gente que no tiene, no siente absolutamente nada. Ujú. Depende eso del estado en el que llegues a la ceremonia, de tu nivel de conciencia o hay algo más por ahí. Pues hay muchos factores en realidad. No podemos nosotros decir que llegamos a la ceremonia y no sentimos nada. Ujú, No podemos decir nosotros que no hicimos una relación con las plantas maestras y no se recibió nada. No, en realidad eso significa que la gente simplemente está teniendo muchas expectativas con respecto a ujú, lo que debería ser una ceremonia. exacto. Hay que entender que en realidad las plantas maestras trabajan o sea, al ser una planta maestra, tú tienes que estar en una posición primero de mucha humildad para reconocer que hay algo que tienes que Y de aprender. mucha escucha también. Por eso estás Claro. en este espacio, ¿no? Ujú, Entonces, abierto a entender la cosa. Cuando tú dices no recibí nada, es porque estuviste esperando que sea en la forma en la que tú quieres, de la manera claro. de la que tú quieres. Ujú, Y nosotros tenemos que entender que en realidad todo lo que las plantas maestras nos enseñan, uno en el fondo ya sabe, claro. Estaba solo ya guardadito. estaba ahí. Claro. Entonces, si es que tú ya sabes algo o sea, ya realmente estás consciente de algo, pero estás esperando que venga la medicina y te muestre los 1000 colores y demás para que tú digas, ah, sí, sí, pues eso que ya sabía, Eso mismo. no tiene sentido. Claro. Entonces, es un trabajo
primero de mucha humildad, creo Ujú. yo, para poder abrirte estos espacios de entender Exacto. cómo te llega la información. Y en realidad, ninguna persona es la misma después de estar en estos Ujú. espacios. Por más que haya sido un proceso fuerte o haya sido muy ligero todo, en realidad no vuelves a ser la misma persona. Siempre Exacto. hay algo que te Algo que toca, se mueve ahí. siempre, siempre, siempre. Exactamente, sí. Y yo siempre digo es dejar que la curiosidad también golpee un poquito la apuesta, porque a veces, Sí, ponte, yo te digo, en mi caso, muchas de las cosas que he hecho y mucho de lo que he compartido en este podcast ha sido por curiosidad, de saber qué es, de saber cómo se siente. Y la curiosidad también es algo que abre muchas puertas y de pronto te muestra esos caminos también, como los niños. Cuando somos niños somos muy exacto. curiosos de cómo funciona esto y esto suena y esto cómo se ve y eso es lo que les da en realidad ese aprendizaje diario. Antai, para la gente que quiera hacer alguna caminata, una ceremonia contigo, ¿en dónde te encuentran? ¿Cómo te buscan? Cuéntales tus redes sociales. Bueno, espacio publicitario. Exactamente. Nosotros estamos en Instagram y Facebook como La Pacha, Casa de Saberes. Ahí pueden contactarnos o estar pendiente de las redes para todo el tema de ceremonias y talleres también en el área de permacultura y demás. Esas son nuestras redes sociales, ahí nos pueden contactar y Y estamos ahí al servicio de la familia. exactamente. Y gente, yo siempre les digo, yo lo que les puedo compartir es desde mi experiencia, desde lo que he vivido y la verdad que para mí me da mucho gusto realmente conocer gente como tú en este camino, Antai, Gracias, mi hermano. porque no es gente solamente que comparte, sino es gente que cuida. Para mí esa es una de las cosas fundamentales. Hace un ratito hablábamos de la seguridad y si bien la seguridad está en uno, cuando llegas a un lugar, sentirte seguro, sentirte cuidado y protegido, para mí es como fundamental esa parte. Así que Sí, siempre cuando vayan en busca de una ceremonia, en busca de hacer algo de estos procesos, primero sientan esa seguridad de la gente que los va a acompañar. eso es cierto, sí. O sea, en realidad qué bueno que haya mucha gente en realidad compartiendo ceremonias y medicinas en este tiempo porque siempre vas a tú a sentir una afinidad más Ujú, con alguien que exacto, con otra persona y está bien. sí, De tal hecho, cual. porque tú, como dice Juanjo, necesitas en realidad sentirte seguro en el espacio en el que vas a Ujú, estar, que al final es un espacio en el cual tú vas a estar vulnerable, no exacto. vas a estar muy abierto, muy expuesto a ti mismo, a tus emociones, a tu energía y a energía de otros cuando compartes en Ujú. otro círculo. Entonces, sentirte seguro con la persona que comparte y más que nada con el equipo que acompaña a la persona también es súper, súper importante como tener ese feeling, como se Exacto, dice. Sí. exactamente. Y como para ir cerrando, yo quiero decirles a las personas que están escuchando esto y que lo puedan ver también, porque la ceremonia y la vida es esto, ¿no? Es en realidad que ellos estén aquí, que puedan estar en libertad y que todos podamos tener como este contacto y salirnos un poco de la perfección, del cuadradito perfecto que Sí. nos dijeron que era, y poder divertirnos y disfrutar de todo esto que estamos haciendo y que estamos viviendo en realidad. Así que, mi ñaño, yo te agradezco Gracias a muchísimo, ti, muchas muchísimo, gracias. muchísimo por este espacio, por este espacio no solamente que nos has dado para poder llevar esta información a la gente, sino por este espacio que estás creando, porque en realidad es un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad y de mucha conciencia también. Permitirnos ser ese cambio hoy que podemos de alguna forma verlo y proyectarlo al futuro es algo muy lindo. Así que gente, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir esta información. Si no nos siguen, síganos, acá vamos a dejar todas las redes sociales de La Pacha, del Antai, para que lo puedan seguir, para que lo puedan conocer también y conozcan algo del camino que está haciendo. Así que te dejo para que te despidas también. Bueno, muy agradecido en realidad contigo, mi hermano, por darme esta oportunidad de hablar frente a las cámaras. Siempre es un placer tenerte aquí en la casa, sabes que te estimo mucho Igual. y en realidad siempre, siempre bienvenido por Uh acá. -huh. Y agradecido con todo el camino. En realidad, si algo ha sido el entendimiento en este tiempo es que, que el camino es el maestro, o sea, el camino es el gurú. Y el camino de cada uno nos va enseñando esa maestría que llevamos por dentro. Entonces, mi invitación más bien es a abrazar esa maestría en este tiempo tan necesario, poder
ser coherente con uno mismo, poder ser coherente con nuestras palabras, poder ser coherente con nuestras acciones y entender que a la final todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo no tanto para nosotros, sino para las futuras generaciones que están viniendo, ¿no? Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Saber que si estamos haciendo algo bonito y queremos dejar algo bonito en esta tierra, es para que ellos también puedan disfrutar incluso de mejor manera de la que hemos disfrutado nosotros. Yo he aprendido en el tema de las caminatas que el árbol crece en silencio. Y más bien cuando el árbol cae es cuando hace bulla. Exacto. Entonces este proyecto está creciendo de una manera tan grande, pero tan silenciosa por ahora, que más bien me siento muy agradecido, pero el espacio igual está abierto para la familia, para que se pueda compartir con todos y con todas una visión diferente, ¿no? Poder hacerlo esto en conjunto. Así que todos bienvenidos, ya saben en dónde conseguirnos. La Pacha está aquí en la ciudad de Cuenca, en el Valle, es muy facilito de darse, por ahí también les vamos a poner las direcciones para que puedan venir y dejarse abrazar por ellos, por los animales, por la naturaleza, por el entorno, y que sea algo realmente que nos pueda permitir tener este cambio que tanto estamos anhelando. Así que nos vemos la próxima, compartan, suscríbanse y gracias por vernos todas las semanas. La próxima semana otro invitado súper especial con uno de estos temas que están muy locos, así que nos vemos la próxima.